Salvador Allende y se produzca ese momento histórico, del cual ustedes fueron muy protagonistas. Voy a hacer un pequeño recorrido para la gente que no lo sepa. Pre-golpe, Inti Illimani histórico, hoy presente, Inti Illimani en ese momento, era una agrupación que lo que buscaba empujar era un cambio social a través del proyecto de la Unidad Popular. Tanto es así que ustedes crearon como una especie de, lo voy a poner en estos términos y en este momento de la historia, un branded content, que es este contenido brandeado, que es el canto al programa, que es una obra de arte. Pero que además conducía a través de la música el proyecto popular de la UP. Entonces cuando se da eso, era un momento de proyecto, de utopía, de sueño, que debe ser especial para ustedes. En tanto también ven de que hoy en día muchas cosas que se planteaban en esa época vuelven a tomar preponderancia, vuelven a ser tema, ¿no? Bueno, porque fíjate, claro, esa es la gran fuerza del allendismo, porque Allende y nosotros detrás, y todos los artistas chilenos detrás de eso, arriba de los trenes, arriba de los camiones, cantando por todo Chile, lo que aspirábamos era a una sociedad que se transformó en una utopía, con todo el encanto que esa palabra tiene. Pero era luchar por cosas básicas que faltaban y que siguen faltando, digamos. Claro, los propósitos nuestros eran tener educación para todos, tendremos educación para todos nuestros hijos y los alimentaremos para que crezcan sanitos. Eso eran puras buenas intenciones, con un presidente soñador, un humanista, un médico muy cercano a la gente. Y claro, de repente se despedazó eso, reventó, digamos, no porque las ideas fueran malas, sino que porque para luchar por eso que nosotros propiciábamos, había que herir algunos patrimonios, había que mejorar la cancha, había que nacionalizar el cobre, había que de alguna manera controlar a los camioneros, etcétera. Eso es. Y era un contexto muy difícil. Ustedes como militantes, y a ti, ¿cómo te pegó la caída de Salvador Allende, quien conociste también? Bueno, yo creo que a todos nosotros nos dolió muchísimo porque conocimos a una persona bastante normal, digamos. Conocimos a una persona que se desvivía por su pueblo, que no era ni chamullento, ni andaba ofreciendo cosas que nos hacían. Lo único que hacía él era hacer conciencia de que había que luchar por conseguir las cosas y que teníamos que unirnos. Y un poco, fíjate que si tú revisas esos 3 años tan intensos, la Unidad Popular iba creciendo, y las elecciones cada vez iba aumentando, cada vez más. La última elección iba como en el 40 y tanto, en fin. La cosa, pese a que habían restricciones, pese a que nació esa consigna en esos días que decía, que apareció un letrero, una persona con un letrero en la Alameda que decía: este será un gobierno de mierda, que era lo que nos decía la derecha, pero es mi gobierno. Bueno, Entonces, que es una frase que atravesó todos los gobiernos, digámoslo. Con el tiempo se volvió claro, un mantra claro. entre todos los grupos. Sí, pero la gente iba tras esta. Yo creo que el gobierno de Allende fue un acto de liberación muy grande en un país con una historia de mucha prepotencia y de mucha desigualdad, digamos. Entonces ahí como que se abrió un momento de esperanza. Bueno, yo creo que esa esperanza fue tan grande como en proporción inversa fue terrible el golpe. Claro. Yo creo que ahí hay un antes, es decir, hay una reacción a una acción también muy potente. Hay un yin y yang ahí súper fuerte. Esa crueldad con que se actuó, con que vino el golpe y todo eso, habla mucho de un odio muy grande por las cosas que se decían que eran de índole humanista, no eran nada, no había, nadie está armado, ni nadie andaba. Estamos a punto de empezar. Ahí está. Ahí acaba de integrarse José. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te va? Me va bien, no obstante
las cruzadas que presenta el destino. Pero pensando mucho en la historia con Patricio, con Alejandra, de quien hemos sido muy, muy cercanos y hemos vivido cosas muy bien profundas en nuestra amistad. Eh, bueno, lamentando que se crucen este tipo de situaciones, pero lleva bastante a pensar, no sé si a darle una explicación, una magnitud, no sé, un valor a la obra artística individual de Patricio. Estamos hablando de Patricio Mann, ¿no? Sí, sí. Cuéntenos un poco Claro. el contexto, porque estaban hablando antes del aire y Pato está un poco mal, ¿no? Bueno, claro, él se acaba de operar, digamos, pero además hoy día murió la madrugada, murió su señora. O sea que ellos han compartido, digamos, casi al unísono, ellos dos, situaciones dramáticas de las propias vidas de ellos. Es decir, fueron hace 6 años atrás operados de un cáncer, del mismo cáncer, los dos, el mismo día. Claro. Y vivieron ahí toda la cosa postoperatoria en ese entonces, en la misma pieza, en 2 camas, digamos. Bueno, y hoy día estaban viviendo una situación muy parecida, porque los dos entraron a la clínica de Reñaca, Alejandra muy descompensada por un cáncer por los pulmones, y Patricio con un problema de su diabetes muy grave, una herida en una pierna. Claro. Y hoy día murió Alejandra Lastra, su mujer de más de 40 años, y hoy día, en estos momentos, están operando a Patricio en una operación digamos, que no tiene pronóstico certero, y eso. Entonces, un poco hemos vivido todo el día de hoy, Nicolás, pensando en Patricio, en fin, tratando de ayudar en lo que nosotros se pueda en esta tan extraña situación. Obvio. Y pensando en todo como decía José, en todo lo que hemos vivido juntos. Haciendo memoria, bueno, ustedes con Patricio han compartido historia, han compartido música. Cuando ustedes retornaron también estuvieron con él. Es un cuadro clásico de nuestra cultura popular. Y eso es completamente saltándose lo que estábamos hablando al principio, Horacio. Entonces es parte de su vida. Es un amigo que está viviendo un momento difícil y que, por supuesto, uno tiene que apoyarlo y estar. En ese sentido, ustedes en toda su carrera han compartido con músicos y en toda su carrera han estado acompañados de la música chilena en general, más nueva, más clásica. Entiendo perfectamente lo que sienten como amigos de Patricio. Claro. ¿Tiene algo en la cabeza que les traiga a Patricio siempre a la memoria, si están solos y se acuerdan de algo que les hace clic? Además del cuadro clásico que estaba yo contándole a la gente. Sí. Bueno, tú sabes que yo creo que tiene muchas peculiaridades en la historia de Patricio, más allá de lo que la gente puede imaginar de un gran cantante, un tipo que nos ha dejado en la historia de la canción chilena, tal vez de las canciones más lindas, juntos con Violeta Parra, ¿no? Me refiero a Arriba en la Cordillera, El Bandido, Valdivia en la Niebla, El Cautivo de Tiltil, Cuando me acuerdo de mi país, Medianoche. Son textos extraordinarios. Si tú los analizas, y por eso que la gente se sobrecoge cuando escucha Arriba en la Cordillera, sin saber muy precisamente qué nos quiere contar en la historia de este maleante que llevaba animales, es decir, que cometía estos delitos de tráfico clandestino de animales, que es la historia de donde nació Arriba en la Cordillera. Bueno, más allá de eso, yo creo que Patricio es un tipo con una muy fiel a su condición de poeta. Fíjate que lo hemos comentado hoy día, yo hablé por teléfono anteayer con él, muy emocionado y muy complicado, pero hablé con él y en un momento le dije, bueno, Patricio, yo te transmito todo el cariño, todo el amor de todos los colegas, de todo cómo te quiere la gente. Me dijo,
Sí, sí, lo sé, me dice. Y le digo, bueno, pero ¿cómo estás tú, Patricio? ¿Cómo estás viviendo este trance? Me dice, me dice, mira el loro. A mí me dice el loro. Entonces me dice, mira el loro, me dice, estoy en medio del mar con unas olas tremendas. Bueno, y yo creo que eso es ser poeta hasta el final, digamos. Y luego me dice, y dentro de poco me van a operar en en una operación de destino incierto, que va a ser la batalla de mi dedo contra Dios, porque lo tienen que operar un dedo, una infección que tiene a raíz de su diabetes, digamos. Claro. Ahora, Bueno, eso Pato Mans se vincula a ustedes desde que comienza esa amistad en el 78, ahí en Italia. sí, no se vincula antes, porque nosotros lo acompañamos el año 71 en un disco que grabó, que tiene unos arreglos de Luis, que tuvo unos arreglos orquestales de Luis Advis, y ahí grabamos por primera vez la Exilada del Sur, Claro. con Patricio. Después volvimos a grabar la Exilada del Sur en un disco nuestro al año, a los 2 años, que se llama Autores Chilenos, y ese fue el conocimiento. Patricio en los años 70, cuando nosotros nacimos, era un ídolo de la canción. Bueno, parecía además, era un ídolo muy vistoso, porque esta condición de folclorista rubio con ojos azules lo hacía como muy llamativo. Entonces era la portada de la revista Ritmo, del Musiquero, en fin. Y luego viene, claro, nos encontramos muchas veces, en las Peñas Los Parras, cantaban, en fin. Y luego viene el exilio y el año 78 José va a París a buscar a Patricio Mans, que estaba muy complicado, estaba viviendo la zozobra de un desamor, y luego lo trajimos, y luego empezamos a trabajar y a hacer esta amistad artística que notable en realidad. Por eso que para nosotros tiene un significado enorme, Patricio, porque de alguna manera abrió la puerta a canciones que son textos únicos y que son tal vez lo más valioso que tenemos nosotros como canciones del grupo. José, en ese camino y en ese sentido estamos hablando acerca con Horacio de la primera época de Inti, que tiene que ver con el desarrollo del discurso del poder popular y los sueños y la utopía, que obviamente en estos días de debate y conversaciones acerca de posibilidades de cambio ha tomado y se ha revitalizado, y siempre aparecen las protestas, los cacerolazos y otros, su banda sonora. ¿Qué piensas tú de todo eso? Mire, es interesante que se haga referencia a eso, por ejemplo, un poco insólito en una situación, como diría, en una situación otra.